Hola, soy Luis Alegre, soy el cronista de León. Tengo casi 2 años aquí en el puesto y soy el quinto que tiene el honor de ser el cronista de su ciudad. El cronista es el responsable de contarle a toda la ciudad, a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que está pasando y aún incluso el que podría pasar. Creo que por lo general que nos centramos más, sí, en el propio pasado, en el registro de otras épocas, pero aún así pues hay que mantener como los pies firmes en lo que sigue pasando en el día a día, en las coyunturas diarias. Ese sentido de la perspectiva para cumplir con su misión, que es la fundamental, que es contarnos qué es lo que ha pasado aquí en nuestra ciudad. ¿Y qué es una crónica? Bueno, pues una crónica es una relación de los hechos, es una relación de lo sucedido en algún momento específico o determinado. Pero quiero decirles que todos hacemos crónica todos los días, y más ahora en tiempos de las redes. Todos hacemos una crónica de nuestra vida diaria, de nuestras aficiones, de nuestros intereses y de nuestros problemas. Eso es un poco en lo que me toca hacer a mí, pero pues tratando de pensar en todo el municipio, en hombres y mujeres, en cómo se ve León desde diferentes partes y desde diferentes tiempos. Pero en la construcción, en la crónica, hay un elemento que es importantísimo, que es la información documental. Y en ese sentido, el mayor aliado, el que tengo como cronista, es justamente el Archivo Histórico Municipal de León, uno de los más importantes en todo el país, y no solo por el acervo, que es enorme y que es variado, sino por la manera en que ha ido especializando esta documentación en su hemeroteca, en su textoteca, en su mapoteca. Y quiero decirles que lo mejor es que es público, está abierto a investigadores, a estudiantes, al público interesado en general. Y quiero decirles que esa es una de las maneras de ir empezando a construir o a reconstruir nuestras propias crónicas, es justamente en los documentos. Y me refiero a las actas del ayuntamiento, a los periódicos, a las revistas, libros, mapas. Todos tienen datos que permiten ir acotando aquello que queremos contar, relatar, o permiten darle peso o sentido, o simplemente pues ayudan a poner en perspectiva todas esas cosas que nos gustaría platicarnos. Quiero decirles que como cronista es muy difícil poder pensar en el mar de posibilidades que hay y concentrarse o decidirse por unas cuantas. En ese sentido es por lo que creo que podemos ser muchos más hombres y más mujeres quienes vayamos construyendo esta gran crónica de la ciudad en sus diferentes tiempos y circunstancias, y no solamente a lo que hace una sola persona como el cronista. A mí me toca, creo, incentivar a otros, el ayudar a más gente, además de mi trabajo propio, pero es conminar a otras leonesas, otros leoneses, a contarnos cómo es que han sido aquí las cosas. Pero el verdadero punto es no permitir que se nos vayan, se nos escapen los documentos, las historias y los testimonios, y sobre todo los testigos de otros tiempos. Y como lo decía además en un principio y muy importante, no perder de vista el propio presente. En ese sentido, creo que las posibilidades pues están dadas. Una, en lo que a mi trabajo toca, que además es consultable, es verificable, es compartible, que eso es lo mejor, eso es lo más importante. Y lo que me toca en colaborar con otras instituciones, con otros proyectos, con otras dependencias, pero también en lo que puedo ayudarlos a guiarles en ir conociendo la documentación o la información o los datos que pueden ayudar a que otros construyan nuevas crónicas. En ese sentido, creo que vienen buenos tiempos para León. Creo que no hay una fórmula única o una receta que se pueda usar en lo general para cuando se construye una crónica. Pero creo que todos tenemos una manera como muy natural de contarnos de cómo son como las cosas. Ahora mismo todos estamos como acostumbrados a que lo que platicamos debe tener una imagen, porque la subimos al Instagram, al Twitter, al Facebook, y partimos de una imagen. Pero una crónica, claro, igualmente se puede partir de la recreación de una imagen de algo que ya no existe, como puede partir de una voz, de un testimonio, como puede partir del relato como mismo de
de las circunstancias en que va tomando forma aquello que se quiere el platicar. Pero yo lo que les diría o lo que les compartiría es no perder como la capacidad del asombro para cuando se trata de hablar de nuestra ciudad. Creo que todos tenemos una noción a lo mejor muy básica o muy lineal de cómo ha sido la propia historia en León, pero créanme que en 450 años hay muchas historias aún que contar. De estas crónicas ha habido otros cronistas, otros investigadores que las han abordado con diferentes herramientas, con un conjunto muy duro de datos estadísticos o de cantidades o de movimientos de dinero, de gente, de minerales que hacían empezado en sus crónicas, o quienes cuentan con el lenguaje como casi poético con el que se hablaba en otras épocas y nos ayudan a reconstruir esa riqueza de las relaciones que antes había como cara a cara. Hay otros que sus crónicas parten, y estoy pensando en autores como muy de la ciudad, de gente que ha hecho, como yo, de pequeños ejercicios o muchos ejercicios de microhistoria, de platicar con los viejos, con las abuelas y de contar cómo era antes algo. Eso creo que todos lo hemos hecho o lo hemos aprendido cómo lo pueden hacer o las abuelas o las mamás o las tías que en aquellas veladas familiares, esas reuniones, hay alguien que cuenta cómo eran antes las cosas y quizá puedan empezar así. Es que antes era así, es que antes pasaba así. Y esa es otra manera de hacer crónica. Y yo vuelvo a insistir, todos hacemos crónica todo el tiempo. Creo que, como lo decía en un principio, no hay una fórmula única. Es una buena pregunta. Bueno, es que más bien lo que diría es que todos los días me puedo encontrar con nuevos hallazgos de cosas que no sabía o no tenía en mente o no sabía que habían sido de una o de otra manera. Y la información está en una línea, en una nota, en un periódico de hace muchos años, o está en una señal, en un mapa. Esa yo creo es la magia de tener a la mano este fabuloso archivo. Y en ese sentido, más que un dato curioso o sorprendente, creo que nuestra historia misma es lo que es sorprendente. Cómo hay cosas que no sabíamos y que al conocerlas cambian todo, todo aquello que teníamos como preconcebido o que pensábamos que siempre había sido así o que no nos habíamos como preguntado el por qué es que ha sido así. Y en ese sentido creo que y le va a pasar a cualquiera que se empiece a entrar en la historia de la ciudad, es sorprenderse de cómo antes hubo cosas que pudieron ser muy importantes en su tiempo y hoy no existen por lo que ustedes gusten o manden, por incuria, por descuido, por ignorancia, por maldad o lo que ustedes quieran, pero se me viene a la mente el seminario entre la parroquia y el palacio, el mercado Hidalgo, fincas que en su tiempo eran un símbolo o eran determinantes y las hemos perdido. O ejemplos tan memorables como el recuperar una plaza de gallos, un edificio único en el país. Pensar que no está escrito todo y que siempre puede haber un giro, un cambio, una sorpresa que nos haga tambalearnos en aquello que creíamos que era la historia de León y darnos cuenta que era de otra manera, que a lo mejor era, y seguramente era más rica, era más compleja y sobre todo, y eso no hay que perderlo de vista, siempre es ilustrativa. Antes que nos despidamos, quiero sugerirles o proponerles que busquen en lo que me toca a mí publicar en Cronista de León en Facebook. Si soy útil para consultas, para sus dudas, estoy en el correo electrónico luis.alegre@leon.gov.mx. Estoy a sus órdenes, pero lo más importante que quiero subrayar es que no dejemos para otro día, no le echemos en el cajón de las buenas intenciones poder aprender algo nuevo de nuestra ciudad. Quiero decirles que hoy hay las herramientas, hay las maneras, hay los accesos. Y les voy a dar una recomendación inmediata. Entren a la página web del Archivo Histórico Municipal de León
y les puedo anticipar que se van a sorprender por la cantidad de libros, de revistas, de boletines, de formas que hay hoy de presentar diferentes etapas en nuestra historia con autores de León, que no es necesariamente el cronista o los cronistas. Hay obras de más personas, pero que desde la comodidad de su computadora o de su teléfono puedan acceder a conocer otras crónicas, otras maneras de relatarnos, otras maneras de conocernos, de reconocernos y de reflexionarnos. Porque es importantísimo para poder querer a una ciudad, hay que conocerla. Y yo les garantizo que conociendo más de la propia historia, de nuestra historia de León, estoy seguro que te entenderán el por qué es tan fácil amar a esta ciudad.